¿Estamos presenciando el comienzo de una invasión extraterrestre en Estados Unidos? Los recientes acontecimientos que se están desarrollando en todo el país han encendido una sensación de miedo e incertidumbre, y el gobierno estadounidense no ofrece respuestas claras sobre lo que está sucediendo. En los últimos días, una serie inexplicable de sucesos extraños ha dejado a los expertos desconcertados y al público en general en estado de pánico. Han aparecido objetos misteriosos en los cielos, aparentemente de la nada, y muchos se preguntan si son drones, ovnis o algo mucho más aterrador. Mientras los científicos se apresuran a comprender el fenómeno, una antigua profecía ha resurgido, intensificando el miedo. Se dice que Nostradamus predijo que los cielos se abrirían y descenderían extraños, una predicción que, para muchos, ahora parece inquietantemente cerca de hacerse realidad. ¿Qué está sucediendo exactamente y estamos listos para enfrentar lo que venga después? Si te cautivan estos eventos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y estar atento a más videos que estamos preparando, solo para ti. Lo que comenzó como una semana típica rápidamente se convirtió en uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. En cuestión de días, los cielos de los Estados Unidos se convirtieron en el escenario de un fenómeno extraño e inexplicable. Varias regiones de todo el país informaron avistamientos de objetos voladores no identificados, objetos que aparecieron de repente y desaparecieron con la misma rapidez. Los testigos describieron los objetos como inquietantemente silenciosos, que se movían a velocidades increíbles y desafiaban las mismas leyes de la física. El cielo azul, que alguna vez fue pacífico, se había transformado en un telón de fondo surrealista para algo que fácilmente podría pertenecer a una película de ciencia ficción. Estos avistamientos no se limitaron a áreas remotas o rurales. Fueron presenciados por civiles, pilotos de aerolíneas comerciales e incluso personal militar en estados como Montana, California y Texas. Las redes sociales se inundaron rápidamente de videos e informes de primera mano sobre los extraños sucesos, luces que se movían de forma errática, formas no identificadas flotando en el cielo y cambios de dirección repentinos e inexplicables. El misterio atrajo la atención de millones de personas y, como las autoridades no pudieron proporcionar ninguna respuesta definitiva, lo que comenzó como una anomalía curiosa rápidamente se convirtió en un pánico generalizado. Inicialmente, algunos especularon que los misteriosos objetos podrían ser drones avanzados o globos meteorológicos. Sin embargo, esta teoría perdió credibilidad cuando la asombrosa velocidad y precisión de los objetos superó todo lo que la tecnología actual de drones puede lograr. Los militares también descartaron la posibilidad, afirmando que no se habían realizado operaciones en las áreas donde se informaron estos objetos extraños. Esto dejó a muchos preguntándose, ¿qué está sucediendo realmente en los cielos de los Estados Unidos? El misterio se profundizó aún más cuando los sistemas de radar comenzaron a detectar señales inexplicables, particularmente en áreas con mucho tráfico aéreo. En algunos casos, los aviones comerciales se vieron obligados a alterar sus rutas de vuelo por seguridad. A medida que pasaban los días, la pregunta que todos se hacían cada vez más urgente era: ¿se trataba de una amenaza extranjera, un experimento tecnológico desbocado o de algo que escapaba por completo a nuestra comprensión, algo que no podía explicarse con ninguna ciencia conocida? El silencio del gobierno no hizo más que alimentar el creciente malestar. Con cada nuevo vídeo o informe que aparecía, la misma pregunta flotaba en el aire: ¿qué está volando sobre nosotros y por qué nadie es capaz de explicarlo? A medida que el miedo se extendía, las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para imágenes y vídeos virales de los misteriosos objetos, que rápidamente acumularon millones de visitas. Incluso aquellos que antes habían rechazado las teorías conspirativas se llenaron de ansiedad y sospecha. ¿Por qué estaban sucediendo estos extraños sucesos y por qué nadie con autoridad proporcionaba respuestas? Cuanto más silencio guardaba el gobierno, más crecían los temores y las especulaciones del público. En los pueblos más pequeños, muchas personas decidieron quedarse en casa, atenazadas por el temor de que algo aún peor pudiera estar en el horizonte. La sensación de inseguridad era palpable. Los informes de luces extrañas en el cielo, acompañados de sonidos apagados, creaban una atmósfera similar a una película de terror. Las familias se encontraron pasando noches en vela mirando ansiosamente el cielo, sin estar seguros de lo que podrían ver o tratando de darle sentido a los inexplicables eventos que se desarrollaban a su alrededor.
Los programas de noticias presentaban entrevistas con testigos que hablaban de sus aterradores encuentros. El miedo en sus ojos era inconfundible, y estaba claro que el misterio había dejado una marca indeleble en sus vidas. Un camionero de Texas describió haber visto luces dispuestas en una formación triangular flotando sobre una carretera desierta. Parecía que nos estaban observando, dijo, todavía conmocionado por el recuerdo. En Montana, un granjero contó haber visto un objeto silencioso flotando a solo unos metros sobre su campo antes de desaparecer en un instante. Estos relatos no hicieron más que aumentar la sensación de terror, y mucha gente se quedó preguntándose qué o quién era responsable de estos extraños fenómenos. La sensación de inquietud no fue menos intensa en los principales centros urbanos. El conocimiento de que algo desconocido estaba sucediendo en los cielos, algo que ni siquiera el gobierno parecía poder controlar o explicar, hizo que mucha gente se sintiera vulnerable. Si las autoridades no tenían respuestas, ¿quién quedaba para proteger a la población de lo que pudiera haber ahí fuera? El miedo y la confusión que se extendieron por el país sirvieron como recordatorio de lo poco que realmente entendemos sobre el mundo que nos rodea y de lo que podría estar acechando más allá de nuestra comprensión. A medida que surgía cada nuevo informe, la sensación de ansiedad no hacía más que profundizarse. Con cada vídeo compartido en las redes sociales y cada intento confuso de comprender los extraños acontecimientos que se desarrollaban, el miedo empezó a apoderarse de la nación. La gente empezó a evitar aventurarse a salir de noche, sin saber qué podría encontrar en los cielos. En muchos barrios, los residentes se reunieron en vigilias informales, uniéndose en un intento de observar los misteriosos fenómenos y protegerse unos a otros de lo que pudiera estar acechando en el cielo. Lo desconocido trajo consigo una sensación de terror inquietante y nadie se sentía preparado para manejar una situación así. Sin embargo, lo más aterrador fue darse cuenta de que nadie sabía cómo o cuándo terminaría. Los avistamientos de objetos inexplicables continuaron aumentando y, con cada nueva aparición, las preguntas aumentaron. ¿Qué eran estos objetos extraños que habían aparecido tan repentinamente sobre los Estados Unidos? Al principio, los expertos intentaron aliviar las preocupaciones del público, ofreciendo explicaciones lógicas. Algunos sugirieron que los objetos podrían ser drones experimentales utilizados para pruebas militares o vigilancia. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. Los movimientos rápidos de los objetos, junto con sus maniobras precisas, no se parecían a nada que la tecnología de drones conocida pudiera lograr. Cuanto más se profundizaba el misterio, más personas se hundían en un estado de preocupación, sin respuestas claras a la vista. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Los informes detallados de los testigos revelaron patrones alucinantes. Los objetos exhibían cambios abruptos de dirección, aceleraciones rápidas y la capacidad de flotar en completo silencio, cualidades que desafiaban las leyes de la física tal como las entendemos. Incluso los drones militares más avanzados carecían de la combinación de capacidades que mostraban estos objetos. A medida que el misterio se hacía más profundo, también lo hacía el pánico. El término ovni, objeto volador no identificado, se utilizaba cada vez más, un término técnico que, para muchos, implicaba algo mucho más inquietante, la posibilidad de vida extraterrestre. A medida que el escepticismo dio paso a la creencia creciente, muchos comenzaron a considerar la aterradora idea de que los cielos estaban siendo visitados por seres de otros mundos. Incluso aquellos que siempre habían rechazado tales ideas se encontraron cuestionando la realidad. El comportamiento de los objetos estaba tan alejado de todo lo que la humanidad había encontrado antes que la idea de la participación extraterrestre parecía menos descabellada. Sin embargo, comenzó a surgir una teoría aún más oscura. ¿Y si no se trataba simplemente de drones u ovnis? ¿Y si representaban algo mucho más siniestro, algo más allá de la comprensión humana? ¿Podrían ser estos objetos armas avanzadas, desarrolladas por naciones extranjeras o una entidad desconocida, una amenaza tan compleja que desafiaba todas las explicaciones que teníamos? La ausencia de respuestas concretas dejó espacio para que estas teorías prosperaran, y cada posibilidad parecía más aterradora que la anterior. Con cada nuevo avistamiento, el miedo a lo desconocido se intensificaba, alimentando aún más la sensación de terror que flotaba en el aire. ¿Qué estaba sucediendo realmente en los cielos y qué significaba para el futuro de la humanidad?
Mientras los científicos y los militares luchaban en vano por descifrar el misterio, una cosa se hizo cada vez más clara: estos objetos no eran comunes. No estaban allí por casualidad. El enigma que rodeaba estos avistamientos se volvió cada vez más desconcertante, desdibujando la línea entre lo que era real y lo que parecía pertenecer al reino de la ficción. La escalofriante pregunta comenzó a arraigarse en las mentes de las personas: ¿estábamos realmente solos en el universo o algo estaba a punto de cambiar para siempre? Mientras el público luchaba por hacer frente a su creciente miedo e incertidumbre, todas las miradas se volvieron hacia el gobierno de Estados Unidos. En tiempos de crisis, el liderazgo del país siempre había actuado rápidamente para abordar las amenazas aéreas. Pero esta vez, el silencio del gobierno fue profundamente inquietante. En lugar de tranquilizar al público, su negativa a hablar no hizo más que acentuar la sensación de vulnerabilidad. Las declaraciones oficiales no sirvieron para calmar los nervios del público. Eran vagas, a menudo llenas de razonamientos circulares, ni confirmación ni negación. Cuando se les presionó para que dieran más información sobre la naturaleza de los objetos, los representantes del gobierno se mostraron evasivos. Los funcionarios del Pentágono sugirieron que los objetos podrían ser drones, pero no aportaron ninguna prueba que respaldara esta afirmación. Otros postularon que los avistamientos podrían ser fenómenos atmosféricos o globos meteorológicos, explicaciones que, dada la inusual velocidad y los complejos movimientos de los objetos, parecían descabelladas. La ausencia de respuestas claras solo sirvió para profundizar el misterio, dejando al público aún más inquieto. ¿Qué estaba ocultando el gobierno? ¿Estaban ocultando la verdad o simplemente estaban tan desconcertados como el resto de nosotros? A medida que pasaba cada día sin una explicación definitiva, la confianza en el gobierno empezó a erosionarse. Si el ejército más poderoso del mundo estaba desconcertado por el fenómeno, ¿quién podía garantizar que la situación estaba bajo control? El temor del público estaba justificado. Si estos objetos representaban una amenaza real, ¿estábamos preparados para enfrentarla? Muchos comenzaron a preguntarse si el gobierno sabía más de lo que dejaba ver. Los militares, que suelen reaccionar rápidamente a las violaciones del espacio aéreo, parecían vacilantes en este caso. Se enviaron aviones de combate en varias ocasiones para interceptar los objetos, pero regresaron sin resultados tangibles. Los pilotos informaron que los objetos desaparecieron o se alejaron a velocidades muy superiores a las capacidades de los aviones actuales. ¿Cómo puede defenderse de algo que no puede identificar, rastrear o incluso seguir el ritmo? La situación tomó un giro más oscuro cuando comenzaron a circular rumores de que los radares militares habían detectado estos objetos cerca de lugares sensibles, incluidas instalaciones nucleares. Esto aumentó aún más la alarma. ¿Y si los objetos estaban explorando o monitoreando lugares críticos? La posibilidad de que estos objetos pudieran estar investigando sitios estratégicos agregó un nuevo nivel de urgencia a la situación. Lo que comenzó como un extraño misterio ahora parecía insinuar una amenaza real y tangible. El silencio del gobierno solo intensificó la ansiedad del público, creando un vacío lleno de miedo y especulación. Con cada nuevo avistamiento, la sensación de inquietud crecía. La pregunta en boca de todos, pero que nadie se atrevía a responder directamente, era a la vez simple y aterradora. ¿Qué está sucediendo realmente en los cielos y por qué nadie nos dice la verdad? Mientras las autoridades permanecían en silencio, los testimonios de quienes habían presenciado los objetos de cerca comenzaron a multiplicarse. Entre los relatos más impactantes se encontraban los de experimentados pilotos comerciales y militares, profesionales capacitados cuyo trabajo es identificar y rastrear cualquier fenómeno aéreo. Sin embargo, lo que contaban desafiaba toda lógica, todo conocimiento previo de la aviación y el comportamiento atmosférico. No se trataba de simples avistamientos. Eran encuentros con algo mucho más allá de la comprensión humana. Un piloto de una aerolínea comercial que volaba sobre Texas relató recientemente un encuentro sorprendente. Vi una luz intensamente brillante, pero no me cegaba. Se movía a una velocidad absurda y de repente desapareció como si se hubiera evaporado en el aire. Este relato fue solo uno de los muchos que provocaron ondas de preocupación en todo el país. Otro, aún más asombroso, provino de un piloto de la Fuerza Aérea durante un ejercicio de entrenamiento de rutina. Dijo haber visto 3 objetos volando en una formación triangular perfecta.
Cuando intentó acercarse a ellos, los objetos aceleraron instantáneamente, lanzándose en direcciones opuestas antes de desaparecer del radar en cuestión de segundos. Estos testimonios, de profesionales experimentados que habían sido entrenados para manejar situaciones extremas, agregaron una inquietante capa de credibilidad al fenómeno. ¿Qué estaba sucediendo realmente en los cielos y por qué estos objetos se comportaban de una manera tan inexplicable? Estos pilotos no solo sentían curiosidad, sino que estaban profundamente preocupados. Sabían que no eran simples drones o globos meteorológicos. Los objetos exhibían capacidades que iban mucho más allá del ámbito de la tecnología conocida, cambios de dirección repentinos e imposibles, aceleraciones rápidas y la capacidad de flotar silenciosamente en el mismo lugar. Lo más inquietante fue que ningún sistema de defensa en la Tierra podía predecir, rastrear o contrarrestar tales movimientos. Estas no eran las acciones de ninguna aeronave o nave con la que nos hayamos topado jamás. A medida que el misterio se profundizaba, se pidió a los científicos que analizaran los videos y los datos disponibles. El astrofísico Ethan Rogers, un experto en fenómenos aéreos inexplicables, compartió sus pensamientos en una entrevista escalofriante. Estamos tratando con algo que desafía las leyes de la física tal como las entendemos. Si estos objetos fueron construidos por humanos, entonces se trata de una tecnología mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos. Si no lo fue, entonces debemos considerar posibilidades aún más audaces. Su declaración subrayó la absoluta confusión entre la comunidad científica. Había una mezcla de asombro, miedo y frustración. La falta de respuestas tangibles obligó incluso a los más escépticos a considerar teorías más allá de lo común. ¿Podría ser que la humanidad finalmente estuviera presenciando el contacto con vida extraterrestre? A medida que estos informes se difundían en las plataformas mediáticas, el miedo comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Si los pilotos experimentados y los científicos de renombre no podían explicar lo que estaban viendo, ¿qué se suponía que debía pensar la población en general? La sensación de impotencia ante algo tan desconocido se volvió abrumadoramente real. La negativa del gobierno a ofrecer explicaciones claras solo intensificó el miedo, dejando a la gente preguntándose, ¿por qué las autoridades no estaban dando respuestas? ¿Qué estaban ocultando y qué sabían que el público no sabía? A medida que los cielos de los Estados Unidos se convirtieron en un escenario para estos avistamientos cada vez más extraños, algo inquietante comenzó a surgir. Una antigua profecía, que durante mucho tiempo había sido relegada al reino de la leyenda, de repente pareció resonar con una precisión inquietante. Nostradamus, el famoso astrólogo y vidente francés del siglo XVI, había escrito una cuarteta que muchos ahora creían que predecía estos mismos eventos. La estrofa 5,53 dice: «Los cielos se abrirán y los extraños descenderán». Esta frase, enigmática y críptica, adquirió de repente un significado escalofriante a la luz de los extraños fenómenos aéreos que se estaban presenciando. ¿Podrían ser los extraños a los que se refería Nostradamus los mismos objetos voladores no identificados que aparecen en los cielos de los Estados Unidos? ¿Y podría la apertura de los cielos ser las inexplicables apariciones de estos objetos que desafían todas las explicaciones conocidas? Para muchos, la exactitud de esta profecía fue a la vez impactante y aterradora. ¿Cómo pudo alguien que vivió en el siglo XVI haber predicho algo tan específico? Y, aún más inquietante, ¿qué significaba el resto de la estrofa? ¿Nostradamus realmente nos estaba advirtiendo de un evento inminente, tal vez la llegada de seres de otro mundo? Los escépticos descartaron la conexión, afirmando que las predicciones de Nostradamus eran vagas y sujetas a una amplia gama de interpretaciones. Sin embargo, no era fácil pasar por alto la coincidencia entre la profecía y los acontecimientos actuales. Las imágenes del cielo abriéndose y la llegada de extraños parecían reflejar las inquietantes realidades que se desarrollaban ante los ojos del mundo. Las predicciones de Nostradamus han intrigado a los académicos y teóricos durante mucho tiempo, muchos de los cuales señalan que sus cuartetos a menudo describen eventos que alterarían fundamentalmente el curso de la historia. Sin embargo, este cuarteto en particular fue considerado como uno de los más oscuros y amenazadores. Algunos creen que podría ser un presagio de una invasión alienígena o un contacto directo con extraterrestres, un encuentro que cambiaría para siempre el lugar de la humanidad en el universo.
Como la ciencia no ofrece respuestas definitivas y el gobierno mantiene su silencio, la profecía de Nostradamus se hizo más grande, casi como si fuera una pista para comprender lo que estaba sucediendo. La idea de que el vidente del siglo XVI hubiera previsto estos eventos era fascinante y profundamente inquietante. Si sus predicciones se hubieran cumplido hasta ahora, ¿qué más podría deparar el futuro? Michel de Nostradamus, más conocido simplemente como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés nacido en 1503, cuyas misteriosas predicciones han fascinado a la gente durante siglos. Quizás sea más conocido por su colección de cuartetas proféticas en su libro Las Profecías, una serie de versos crípticos llenos de metáforas y acertijos. Muchos creen que Nostradamus previó acontecimientos importantes en la historia humana, como la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, las guerras mundiales e incluso los ataques a las Torres Gemelas en 2001. Su asombrosa capacidad para describir simbólicamente sucesos futuros le ha ganado un gran número de seguidores, aunque su trabajo también ha atraído importantes críticas. No obstante, la cantidad de eventos que parecen haber sido predichos por Nostradamus hace que sea difícil descartar su trabajo de plano. A medida que el misterio de los avistamientos inexplicados continuó desvelándose, sus profecías fueron vistas por muchos como algo más que simples acertijos antiguos, eran ventanas potenciales hacia el futuro. Las profecías de Nostradamus han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación, en parte debido a su lenguaje críptico y a menudo ambiguo. Su uso de metáforas, combinado con detalles notablemente específicos, ha llevado a muchos a preguntarse si poseía conocimientos más allá de su tiempo. Desde incendios catastróficos hasta trastornos políticos drásticos y desastres naturales, los escritos de Nostradamus se han alineado inquietantemente con muchos eventos históricos importantes. Uno de los aspectos más inquietantes de estas profecías es su aparente precisión, tanta que se vuelve imposible ignorarla cuando el momento presente parece reflejar sus palabras. Una de esas profecías es la cuarteta 5,53, que ha ganado renovada atención a la luz de los recientes avistamientos misteriosos en los cielos de los Estados Unidos. Los cielos se abrirán y los extraños descenderán, podría verse como una referencia directa a estos objetos inexplicables que aparecen en el cielo, desafiando todo entendimiento tecnológico actual. El momento de esta profecía, si uno cree en su importancia, plantea una pregunta escalofriante: ¿estamos al borde de un evento que podría alterar el curso de la historia humana? Si Nostradamus predijo correctamente tantos acontecimientos históricos, ¿qué más podría haber previsto? ¿Podría ser este momento, con su creciente incertidumbre y los enigmáticos fenómenos en el cielo, el comienzo de una transformación mucho mayor? Las profecías de Nostradamus a menudo parecen describir eventos que sacuden los cimientos mismos de la humanidad, y como estos avistamientos continúan desconcertando tanto a los científicos como a los funcionarios del gobierno, el miedo a lo que podría suceder después crece. La conexión entre los recientes fenómenos aéreos y las palabras de Nostradamus solo amplifica este malestar. Si estaba en lo cierto sobre los eventos pasados, como el gran incendio de Londres, el ascenso de Napoleón o incluso los ataques del 11 de septiembre, ¿cómo podemos descartar la posibilidad de que también estuviera en lo cierto sobre lo que está sucediendo ahora? La idea de que los extraños que descienden podrían referirse a seres extraterrestres o alguna forma de tecnología avanzada y desconocida trae consigo una sensación de pavor existencial. ¿A qué nos enfrentamos realmente? ¿Y qué más podría haber previsto Nostradamus? La idea de que los cielos se abrirán podría simbolizar una ruptura de la normalidad, una alteración de lo esperado y lo conocido. Se alinea con la forma en que los objetos misteriosos han aparecido, sin previo aviso, sin ninguna explicación lógica. El término extraños ha sido interpretado por algunos durante mucho tiempo como una referencia a seres de otro mundo, lo que agrega combustible a las teorías sobre la participación extraterrestre. Sin embargo, también podría representar tecnología avanzada y desconocida, algo más allá de lo que la humanidad ha encontrado antes. En cualquier caso, la profecía sugiere la llegada de algo desconocido y potencialmente amenazante. A medida que los avistamientos continúan y el gobierno se muestra evasivo, la inquietante idea de que las palabras de Nostradamus podrían contener la verdad se hace más difícil de ignorar. El misterio se profundiza y, con cada día que pasa, el miedo a lo que podría depararnos el futuro crece. Si estos objetos son en verdad los extraños,
de los que habló Nostradamus, ¿qué más podría estar esperándonos en el futuro? ¿Qué más previó que aún no hayamos entendido? La perspectiva de que el fin de este enigma pueda conducir a una transformación de proporciones inimaginables es un pensamiento demasiado escalofriante para descartarlo, y la pregunta persiste: ¿estamos preparados para lo que viene o apenas estamos comenzando a darnos cuenta de la magnitud de lo que Nostradamus puede habernos advertido? El reciente aumento de misteriosos avistamientos en los cielos de los Estados Unidos ha reavivado el interés en las profecías de Nostradamus, en particular el cuarteto 5,53. Con frases como, los cielos se abrirán, y, los extraños descenderán, es difícil ignorar los inquietantes paralelismos entre sus palabras y los fenómenos que presenciamos hoy. Los expertos han estado divididos sobre la interpretación de esta cuarteta, pero una teoría cada vez más popular es que se refiere a encuentros extraterrestres. La idea de que naves espaciales extraterrestres ingresen a nuestra atmósfera, especialmente a la luz de los objetos inexplicables reportados por pilotos y personal militar, parece menos descabellada de lo que alguna vez fue. Históricamente, los avistamientos de ovnis se han descartado como engaños, histeria colectiva o identificaciones tecnológicas erróneas. Sin embargo, a medida que los avistamientos se vuelven más frecuentes y con la participación de testigos creíbles, como pilotos, personal militar e incluso científicos, las teorías en torno a la vida extraterrestre están ganando más fuerza. Las hazañas tecnológicas demostradas por estos objetos, como la aceleración instantánea, los cambios abruptos de dirección y el silencio casi total, van mucho más allá de todo lo que actualmente conocen la ciencia y la ingeniería humanas. Como estos fenómenos escapan a toda explicación lógica, la posibilidad de una presencia extraterrestre, o incluso de una amenaza, parece cada vez más real. La descripción de Nostradamus de los extraños que descienden de los cielos podría muy bien interpretarse como una referencia a estos misteriosos visitantes. En su época, los extraños podrían haber simbolizado algo ajeno, algo fuera del entendimiento de la humanidad. Si aplicamos esta interpretación a los acontecimientos actuales, estos extraños podrían ser de hecho extraterrestres que llegan de una manera mucho más sutil que una invasión a gran escala. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Estos objetos simplemente nos están observando? ¿Se están preparando para algo más? La ausencia de una comunicación clara por parte de las autoridades gubernamentales solo profundiza la sensación de vulnerabilidad, dejando al público preguntándose qué podría deparar el futuro. La inquietud que rodea a estos eventos se ve agravada por la falta de explicación por parte de los gobiernos y las instituciones militares. Si incluso las tecnologías más avanzadas y los expertos capacitados no pueden explicar estos objetos, la gente común se siente impotente. La teoría de una invasión extraterrestre, antes relegada al ámbito de la ciencia ficción, ahora conlleva una sensación de realidad urgente. Mientras continúan estos avistamientos, muchos se preguntan, ¿cómo podemos protegernos de algo que ni siquiera podemos comprender? El contexto histórico de los avistamientos de ovnis aumenta el miedo. A lo largo de la historia, ha habido informes de fenómenos aéreos extraños, pero lo que distingue a los acontecimientos actuales es la abrumadora evidencia, vídeos, datos de radar y testimonios de testigos creíbles. Estos avistamientos recientes se hacen eco de acontecimientos anteriores, como el infame incidente de Roswell de 1947, en el que muchos creyeron que una nave espacial extraterrestre se había estrellado, y las luces de Fénix de 1997, en las que miles de testigos observaron luces inexplicables en el cielo. Incluso las culturas antiguas registraron sucesos extraños en los cielos, con pinturas rupestres y manuscritos medievales que representan misteriosos fenómenos aéreos. A medida que entramos en una era en la que incluso el personal militar y científico admite su incapacidad para identificar estos objetos, parece cada vez más probable que la respuesta esté más allá de los límites de nuestra comprensión actual. Si hay que creer en las profecías de Nostradamus, es posible que estemos al borde de un acontecimiento trascendental, uno que podría cambiar el curso de la humanidad para siempre. La cuestión ya no es si haremos contacto con lo desconocido, sino más bien cómo responderemos cuando los extraños realmente desciendan. La incertidumbre es palpable, y la creciente sensación de inquietud habla de una comprensión colectiva de que tal vez no estemos tan preparados como alguna vez pensamos para enfrentarnos a lo desconocido que nos observa desde los cielos.
La creciente frecuencia de avistamientos de ovnis, particularmente sobre los Estados Unidos, es una pregunta que ha sido recibida con una mezcla de fascinación e inquietud. Durante años, los objetos extraños en el cielo han sido documentados globalmente, pero los últimos años parecen haber presenciado una ocurrencia más visible y generalizada. Surge la pregunta, ¿por qué ahora? Estos extraños siempre han estado entre nosotros, ocultos a plena vista, y solo ahora han decidido revelarse? ¿O es algo completamente nuevo, y tal vez más peligroso, que emerge ante nuestros propios ojos? Una hipótesis destacada es que Estados Unidos, con sus avanzados sistemas de vigilancia y monitoreo, simplemente está más equipado para detectar y documentar estos fenómenos. Las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos poseen tecnología de punta, como satélites, redes de radar y sistemas de defensa aérea, que permiten detectar anomalías que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Esto podría explicar por qué los avistamientos se concentran particularmente en territorio estadounidense, donde existe tanto la capacidad de rastrear estos objetos como una apertura cultural hacia la investigación de fenómenos inusuales. Otras naciones, aunque posiblemente experimenten eventos similares, pueden no tener los recursos o la transparencia para investigarlos o revelarlos con la misma claridad. Sin embargo, la teoría de la tecnología avanzada por sí sola no explica el comportamiento desconcertante de estos objetos. Muchos de estos avistamientos parecen desafiar los principios conocidos de la física, exhibiendo velocidades extremas, la capacidad de cambiar de dirección abruptamente y la desaparición de objetos sin dejar rastro. Estas características sugieren algo mucho más allá de la tecnología humana, lo que lleva a posibilidades más inquietantes. ¿Podrían estos objetos ser visitantes de otro mundo? ¿Podrían estar estudiándonos con algún propósito desconocido? Otra teoría involucra a Estados Unidos como objetivo estratégico. Si las inteligencias extraterrestres están realmente detrás de estos avistamientos, sus frecuentes apariciones cerca de bases militares, sitios nucleares y centros de investigación sugieren un interés deliberado en examinar nuestras estructuras de poder globales. Tal vez estos visitantes estén analizando nuestras defensas y capacidades, preparándose para una interacción más amplia o, más inquietante, una invasión. Esto plantea más preocupaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el panorama global que podría haber provocado tal aumento en los avistamientos? La cultura estadounidense de apertura a la posibilidad de vida extraterrestre también puede contribuir a la frecuencia de los informes. Como el público es más propenso a informar experiencias extrañas, se comparten, investigan y discuten más avistamientos. Esta apertura fomenta un clima de curiosidad y ansiedad, lo que puede explicar por qué los avistamientos se han vuelto tan centrales en la conversación nacional. Tal vez la posibilidad más inquietante es que estos avistamientos no sean aleatorios o incluso el resultado de visitas extraterrestres, sino que sean, en cambio, un mensaje o advertencia deliberados. La frecuencia de los avistamientos podría sugerir que algo, o alguien, está tratando de comunicarse con la humanidad. ¿Qué intentan decirnos estas inteligencias? ¿Nos están advirtiendo de una crisis inminente o nos están observando por razones que aún no entendemos? Estas preguntas, aunque no tienen respuesta, añaden una capa aún más profunda de misterio y temor a una situación ya de por sí desconcertante. La perspectiva de un contacto directo con una civilización extraterrestre, que antes se consideraba un fenómeno de ciencia ficción, ahora parece incómodamente posible. ¿Pero estamos realmente preparados para un encuentro de ese tipo? Psicológicamente, la humanidad podría tener dificultades para aceptar la realidad de la vida extraterrestre. La mera noción de que no estamos solos en el universo pone en entredicho las creencias fundamentales de muchas culturas y religiones. La revelación de que seres de otro planeta están visitando la Tierra podría provocar pánico masivo, miedo a lo desconocido o incluso crisis espirituales a medida que las personas lidian con las implicaciones de tal descubrimiento. En el frente tecnológico, si estos visitantes poseen una tecnología muy superior a la nuestra, la cuestión de cómo responder o incluso comunicarse se vuelve asombrosa. Estos objetos, capaces de hazañas que desafían la ingeniería humana actual, plantean un desafío que la humanidad tal vez no pueda superar. ¿Cómo podemos defendernos, o incluso establecer un diálogo, con una civilización cuya tecnología es tan avanzada? Los gobiernos también parecen no estar preparados para una situación así.
A pesar de los recursos a su disposición, las agencias militares y de inteligencia de los Estados Unidos parecen tan desconcertadas por estos sucesos como el público en general. Si una civilización extraterrestre se rebelara, o peor aún, actuara con hostilidad, la humanidad no estaría preparada ni mental ni estratégicamente. La historia está llena de casos en los que el miedo a lo desconocido ha llevado a respuestas precipitadas y agresivas, que potencialmente han escalado un conflicto hasta tener consecuencias catastróficas. Este escenario solo profundiza la incertidumbre que rodea a estos avistamientos recientes. Si estos objetos son de origen extraterrestre, su repentina visibilidad plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia humana? La profecía de Nostradamus, con su escalofriante predicción de que los cielos se abrirán y los extraños descenderán, resuena ahora más que nunca. ¿Podrían estos fenómenos ser el cumplimiento de sus crípticas palabras, advirtiéndonos de una transformación, o incluso una amenaza, que alterará irrevocablemente el futuro de la humanidad? Cualquiera que sea la verdad, una cosa está clara: nos encontramos en una encrucijada. El misterio que se cierne sobre los cielos de Estados Unidos, inexplicado, inquietante y cada vez más frecuente, sugiere que lo desconocido ya no se limita al ámbito de la especulación. El mundo está observando, esperando y preguntándose: ¿estamos realmente preparados para lo que pueda venir?